Artificial. Ah, mentira. Bueno, Bueno, Somos muy frondosos, ahora tenemos dos plantas. Esto no lo teníamos el otro día. yo salgo como entre unas... Yo salgo, sí, yo estoy como entre plantas aquí. Into the Forest. Estás ahora. Que muchas cosas te tapan. No he hecho de tanta, ¿no? ¿Es en serio? No. Hola, pues bienvenidos o bienvenida a un nuevo episodio de la Cueva de Mou, que seguimos en un entorno que es menos cueva de lo que fue en su momento, pero bueno, hoy estamos además acompañados. Hoy tenemos invitada Mariana, que nos acompaña en este espacio y bueno, te paso a presentar un poquito. Si no sé si lo haré bien, no sé si atinaré porque hay muchas cosas, se podrían contar muchas cosas de ti. Y entonces, igual tú me tienes que hacer alguna apreciación y decir, eso no es exactamente así o te estás dejando algo. Solo puedes contar cosas buenas. Solo cosas buenas. Yo No creo sé que qué sí. te han puesto allí. Aquí me han puesto algunas cositas y veremos si es verdad o es mentira. Mariana Hernández, experta en desarrollo de negocio, en estrategia digital, en herramientas digitales, en inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Además, con una larga trayectoria en Google, una década por lo menos. 11 años. 11 años, me quedaba corto. También hay que decirlo que estamos muy orgullosos de eso. Formas parte del consejo asesor de Incógnito, de la agencia, y nos alegra muchísimo porque nos pone los puntos sobre las IES más de una vez. Has trabajado también como Regional VP, Business Strategy and Growth de IPG Media Brands. Suena muy importante. Igual no, y yo creo que lo era, tuvo que serlo. Ha sido también directora de planificación estratégica de WPP, o sea que podríamos seguir seguramente contando más cosas, pero igual que le estamos restando espacio o tiempo Sí, a... al contenido. Soy Capricornio. Uf, bueno, no sé si eso es peligroso porque yo soy medio Escorpio, medio Capricornio, estoy ahí, que no lo sabemos. No sé si tendremos algún... No podemos tener roce. No. Comentaba que queríamos, y además nos lo habías sugerido tú, que era un buen momento y que había matices interesantes que podíamos traer al podcast Sí. sobre inteligencia artificial, Sí. pero centrándonos en los aspectos creativos. Sí. Y eso tiene muchos matices, porque hay muchos, digamos que tiene muchas vertientes de la manera en que la inteligencia artificial afecta a las industrias creativas. Nosotros consideramos que estamos en una industria creativa, la agencia de Sí. comunicación forma parte de este sector, pero ¿en qué aspectos desde el punto de vista creativo está o puede estar o va a transformar la inteligencia artificial este sector en el que nos encontramos? Sí. Y yo te quería contar además que como trabajo mucho con emprendedores y emprendimiento, que son nativas digitales, eso me ayuda como a mirar la influencia de la inteligencia artificial en este mundo de industrias creativas desde un lugar un poco distinto del producto final creativo, digamos, ¿no? Solamente. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que están ahora desarrollando negocio usan la inteligencia artificial como su base operativa, no para producir una imagen o un vídeo, ¿no? Entonces, cuando pienso que inteligencia artificial, toco 3 temas que son fundamentales y a ver si nos da tiempo, pero los quiero dejar como claros porque creo que se trata de divulgar, ¿no? El primero es modelo de negocio, es decir, hay muchísimos estudios que nos dicen que la inteligencia artificial está modificando y tiene que modificar la operación y la gestión del negocio de las industrias creativas, ¿vale? Luego, la gestión de talento es otra cosa muy importante, es otro tema fundamental porque va a haber una disrupción no solamente en el tipo de talento, sino hay como 2 tendencias, ¿no? Upskilling y reskilling. O sea, o aprendes más de lo que ya sabes y lo haces mejor, o te entrenas en otra cosa
y además ahí va a haber como una integración, hibridación de talento donde vamos a poder tener personas que a lo mejor están solamente desarrollando software hoy, pero pueden estar pensando, porque tienen un pensamiento estratégico interesante. Y luego está la influencia de la inteligencia artificial en el proceso de pensamiento creativo, ¿no? Que vosotros como empresa que sois de comunicación, de estrategia de comunicación corporativa y de imagen de marca y reputación, tenéis un proceso, ¿no? Empezáis por un reto, por analizar un reto, un problema que tiene X persona o X marca, luego hay una estrategia, luego esa estrategia se baja a acciones, luego esas acciones se ejecutan y luego se mide. Y en todos esos pasos hay herramientas de inteligencia artificial. Entonces fíjate cómo se engrandece el alcance de la inteligencia artificial en la industria creativa. La parte, cuando has mencionado el tema del modelo de negocio, como primero de los tres ejes de los que querías hablar hoy, ¿qué puede suponer? O sea, supongo que el alcance de la implicación puede ser múltiples, pero cuando lo estabas planteando, estaríamos hablando más, igual me equivoco yo, pero estaríamos hablando más de un cambio en la oferta de servicio o un cambio en la forma de proponer el servicio dentro de este entorno. Las dos cosas, pero hay un tema interesante, ¿no? O sea, si vamos a la base de la influencia de la inteligencia artificial, podemos decir que va a convertir lo complejo en más simple, lo repetitivo en automatizado, ¿no? Y lo singular en escalable, digamos. Esos son como tres ejes, ¿no? En el negocio. Entonces, los aspectos que hay que pensar sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar en el modelo de negocio es que abarcan todas las operaciones de la empresa, ¿no? Empecemos por finanzas. Tiene sentido experimentar, por ejemplo, y hay algunas startups que lo están haciendo, con modelos que te permitan predecir demanda o predecir ingresos. Claro, tienes que tener mucha data, ¿vale? Pero vamos en ese camino de cómo modelos de inteligencia artificial que son generativos también, pero que no necesariamente van hacia la creatividad, sino que piensan en finanzas, piensan en modelos de escala, piensan en cómo se mueve la comunicación, podría ayudar, por ejemplo, a predecir demanda o a predecir picos o a entender seasonalities o ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un primer tema. Otro tema súper importante es, y esto aplica en toda la transversalidad de lo que te estoy contando, pero tenemos que ser muy conscientes de cuáles tareas vamos a automatizar. No hacerlo como tipo, sino hay que sentarse a pensar, ok, de todo lo repetitivo, de todo lo que me quita un montón de tiempo, en operaciones, en finanzas, en contabilidad. Fíjate que no he tocado todavía un evento, una estrategia de comunicación, una comunicación de prensa. No llego al resultado final vuestro o de cualquier industria creativa, sino estoy en la cocina del negocio, ¿no? Entonces, tener mucha intención en las áreas que se pueden automatizar. Porque si no, te va cogiendo la ola así como, no, estoy haciendo esto. Entonces, un poco lo que yo siempre recomiendo es, bueno, hay muchísimos softwares y cosas y programas que están al alcance que te pueden ayudar a automatizar ciertas tareas, pero hay que tener la intención de decir, bueno, esta tarea me quita mucho tiempo y horas de personas que en vez de estar haciendo esto, si yo invierto en esta herramienta, estas horas las dedico a... Entonces ahí viene la creación de nuevos productos, la innovación, me explico, todo es como... Es un proceso, es una sucesión claro. De un extremo, o sea, de un punto llegas a... Es como circular. A mí me gustaría preguntaros o a hablar con vosotros tú has hablado del modelo de negocio, ¿no? Entonces, claro, cada uno de nosotros somos un poco de nuestro padre, de nuestra madre, en el sentido de que cada uno tenemos un enfoque en la industria en función de nuestras cualidades o de nuestra experiencia o de nuestro trabajo, de nuestra función. Hay algo que me surge de lo que estás contando de la inteligencia artificial y respecto al modelo de negocio, no ya a la hora de
de aplicar inteligencia artificial al back office o a la parte, Exacto. digamos, o al core, a lo esencial de cualquier empresa, da igual el ámbito en el que trabaje, sino cómo presupuestar, cómo cobrar. Claro, yo me dedico más a vender, entonces hay algo que realmente me preocupa. No solo esto, pero tradicionalmente las agencias, el mundo de las agencias de comunicación seguro y alguna otra más, tienen un modelo parecido al que pueda tener el entorno de los servicios profesionales, ¿no? Pues te facturo en función de las horas que le dedico al trabajo, ¿no? Al delivery, ¿no? Sí. Luego genero cosas, ¿no? Te hago una auditoría, no hablo de comunicación ya, te hago una auditoría. Te ejecuto la secretaría técnica para este proyecto, en fin, cosas así, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso? Es decir, ¿cómo se factura? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se compra? Es que hay algo súper importante en esto que acabas de decir. Y te adelantas un poco a otra cosa que iba a decir más adelante, pero es súper importante. La tendencia que está discutida por mucha gente experta, oigan a Martin Sorrell, oigan a Benedict Evans, es que vamos a pasar de vender tiempo a vender producto final. Te tomé 1 hora o te tomé 20. ¿Por qué? Porque ya el tiempo, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es que comprime el tiempo, nos cambia la concepción del tiempo. 1 hora de una persona hace 10 años no significa lo mismo que 1 hora de una persona que hoy tiene acceso a múltiples herramientas de inteligencia artificial. Entonces, el paradigma es que la industria creativa, digamos, voy a sacar aquí un poco todo lo que tiene que ver con arte y cultura, que también forma parte, porque forma parte de la industria creativa, pero eso ya es otro rollo. Pero digamos, comunicación, publicidad, servicios digitales, ¿no? Consultoría en general. Claro, y entonces imaginaros lo que significa esto para el mundo de consultoría, que lleva 50 años cobrando por tiempo. Y pensando, este proyecto me tarda 8 horas, por lo tanto cuesta tanto. Entonces hay que repensar el valor que tiene el producto final, que no está correlacionado con el tiempo, porque el tiempo te lo vas a ahorrar. ¿Y qué vas a sumar tú si te ahorras el tiempo? Ingenio, ¿no? Hace algunos meses tuvimos en la agencia un antiguo cliente nuestro, que su cargo, bueno, es un súper vendedor business to business de alcance mundial. Vende cosas servicios muy grandes a empresas, a TikTok, a Google, a empresas muy grandes. Y él me hablaba de su primera experiencia cuando trabajaba con una agencia de comunicación, con nosotros, hace años, ¿no? Y él me decía, lo que hicimos los primeros 6 meses, él trabajaba en una empresa mediana de su sector, dice, lo que hicimos en los primeros 6 meses, después de verlo, yo hubiese pagado lo que me hubiesen pedido. Dice, me generó tal capacidad de recomendación y de notoriedad en mi sector, o sea, pasé de ser un jugador exótico a un jugador imprescindible en todos los concursos de grandes compañías, ¿no? Esta gente vende servicios a grandes empresas, ¿no? Operadores de telecomunicaciones, empresas de tecnología, utilities, y claro, entonces dices, ahí no hay horas comprometidas, en teoría, ¿no? No hay entregables, en teoría, pero claro, ¿cómo le pones el precio? Cuando se accede a mí, o cuando yo me acerco a un prospect, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por su notoriedad? ¿Cuánto está el cliente dispuesto a pagar por el retorno de inversión aumentado que le da un producto elevado en pensamiento de innovación? Porque ya no te quita tanto tiempo la base. ¿Me estoy explicando? O sea, como si tú ahorras tiempo en muchas tareas que son muy mecánicas, todavía no estamos ahí, ¿vale? Pero es hacia donde vamos. Entonces, se supone que ese es el reto de la industria creativa, que esas horas que nos ahorra la inteligencia artificial se deben invertir en pensamiento, innovación y creatividad.
en diseño de producto, diseño de servicios, entender nuevas flows de demanda, entender si hay nuevos revenue streams que puedan ser interesantes. También la inteligencia artificial te puede ayudar a pensar en eso. ¿Me explico? Entonces, al final, el producto va a tener el valor que se pueda, digamos, deducir de su impacto en el negocio del cliente. Hacia allí vamos. Ahora no estamos allí todavía. Bueno, las agencias de comunicación llevamos 100 años que no estamos allí todavía, porque hay clientes que no lo encuentran. Bueno, es que ahí hay otra cosa, ¿no? Que creo que es importante, y es como que, o sea, las empresas, las startups o los emprendimientos y las empresas innovadoras que están trabajando, dando un servicio, creo que tienen también la labor de educar un poco, ¿no? O sea, cómo hablas esto con un cliente, ¿no? Te sientas con un cliente y le planteas, y no un poco diciendo, mira, al final tú me pides un montón de cosas que yo tengo que tener el criterio para hacer, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, hacer una comunicación de prensa o nota de prensa, ¿no? Se llama. Entonces, ¿se puede automatizar? Hombre, sí, pero hace falta criterio, discernimiento y juicio, porque probablemente si le pides a un modelo de lenguaje que te haga una nota de prensa sin guía, te hace un disparate. Entonces, pero es verdad que te ahorra un tiempo de empezar y de redondear y todo eso, ¿no? Pero creo que es interesante que también se haga como otra tendencia, ¿no? En las empresas o startups de servicio. Hacer como un tiering de readiness tecnológico de clientes. Habrá clientes muy tradicionales con los que no podéis tener esta plática, esta conversación, porque se van a quedar como, ¿what? Pero si tenéis clientes que están muy avanzados, usar esos como pilotos, porque ellos son los primeros interesados en pagaros por innovación y no por paperwork. Sí, ¿no? O sea que el talento vuestro, de todos vosotros que sois unos genios, está mucho mejor puesto pensando en cómo innovar y cómo crear nuevas formas de comunicar, un montón de cosas, a toda la base. Entonces, esa es un poco la tendencia en la industria creativa de la automatización. Había una cosa que me ha ido viniendo a la mente según os iba escuchando, y es si, no digo porque sea una cuestión que nosotros nos hayamos planteado, pero me ponía un poco también, intentaba poner los zapatos de algunas agencias que también hay en el sector, que igual que tú comentas ahora distintos niveles de posicionamiento en innovación que pueden tener los clientes, gente que está más predispuesta a entender y aceptar este tipo de planteamientos que otros, pero puede que también haya agencias que teniendo esas distancias en su capacidad o en su disposición a probar la inteligencia artificial aplicada a la mejora, a eficienciar, por decirlo de alguna manera, procesos, etcétera, que les cueste identificar, no sé si es muy loco lo que voy a decir, pero que les cueste identificar cuáles son realmente las tareas rutinarias o las tareas automatizables y distinguir lo que es creativo y lo que no. No porque no sepan lo que es creativo, sino porque a lo mejor hay gente que considera que cosas que son realmente más rutinarias de lo que piensan, consideran que eso es creativo dentro de lo que... Es decir, que puede que haya parte del servicio que uno diga, no, esto realmente requiere de aquí, ¿no? De un trabajo mucho más consciente y no se puede dejar a un LLM, no se puede dejar a una inteligencia artificial generativa, etc. O sea, no sé si tú has visto situaciones como esa o has visto gente que puedes encontrarse en ese escenario y decir, sí, ¿has identificado realmente lo que es creativo y lo que es tu negociado de lo que realmente podrías estar haciendo más eficiente y no lo sabes? ¿No eres consciente de ello? Sí. Y es como, a ver, es como un poco existencialista, pero en realidad todo lo que el ser humano produce con o sin ayuda de la tecnología es creatividad, porque la creatividad es el acto de unir puntos y producir un resultado nuevo, y eso lo puedes hacer con o sin inteligencia artificial. Pero si nos quitamos de ese concepto muy elevado, el criterio tiene que ver con hay dos criterios. Son tareas intelectualmente más simples
y repetitivas. Y por lo tanto que consumen mucho tiempo. Esas son las tres cosas, ¿vale? Es muy fácil de identificar. Por ejemplo, me muevo al mundo de las agencias de publicidad, donde trabajé un montón de años. Las agencias de publicidad tienen todavía, porque estamos en ese modelo, o sea, estamos todavía pensando, ¿no? Un departamento que se llama tráfico, que se le llama el tráfico, y que es un área que gestiona el flow de peticiones, ¿no? La implicación de estas peticiones en servicios de ejecución, que es producir, rodar, filmar, hacer prints, hacer digital, toda la parte de ejecución creativa, las horas que eso necesita y cuánto tiempo puede tardarse este proyecto. Entonces entra un brief y tráfico dice, según la demanda y la ocupación que tengo del equipo, esto necesita 4 semanas, esto necesita 3 semanas, ¿no? Y eso se hace con un programita tiki tiki y a mano, y allí, a ver, en mi época habían, no sé, cuando yo empecé podían haber 10 personas en el departamento de tráfico haciendo solo eso. Eso es agarrar y contar y decir, estos son 3 anuncios, 4 prints. Olvídate de cuando había publicidad digital. Esto era offline todo. 3 no sé qué, no sé cuánto. Estos son por un baremo, 40 horas de no sé quién, no sé qué. No, déjame meterme, ¿no? O cuando también las agencias o los departamentos o las áreas que dan servicio, teníamos que llenar time of staff. O sea, teníamos que llenar timesheets. Eso no sé si lo habréis hecho, pero yo lo hice. Estamos olvidados de hacerlo. O sea, es decir, Sí, bueno, llenar las horas y a que lo dedicas. Entonces, claro, eso es algo que hoy en día no necesitas hacerlo porque lo hace directamente Gemini de tu calendario de Google. Te ve lo que estás haciendo y te categoriza las horas, cómo las usaste, en qué las usaste. Si tú pones bien las reuniones, hay que escribir en la reunión bien, oye, estoy con un cliente. Pero a eso voy, ¿no? Entonces, para contestarte la pregunta, simples intelectualmente, con todo respeto, quiero decir, mecánicas, digamos, repetitivas y muy time consuming. Ese es el criterio. Y todo esto, antes cuando comentabas esos 3 ejes que querías que tocáramos, Sí. De los 2 que nos quedaban por meternos, ¿qué impacta más? ¿En la parte de servicio o en la parte del talento y la evolución del talento? Talento. O sea, no estamos hablando de talento. No lo habéis pensado. O sea, estamos hablando todo el rato que si ChatGPT, que si que lo otro, que me dijo, y nadie está diciendo, ¿y qué vamos a hacer con las personas? ¿Qué vamos a hacer con los equipos? ¿Qué tipo de personas necesitamos? Yo creo que sí, yo creo que eso lo pensamos todos los que tenemos que dirigir un negocio en este caso de comunicación o de creatividad. Yo creo que todos lo pensamos. Hombre, claro, algunos tenemos una visión más apocalíptica que otros. O sea, yo particularmente creo que corremos el riesgo de que, vamos a ver, la empresa le encargue a la agencia una construcción creativa, un desarrollo creativo del que sea, en el tiempo que se acuerde. Claro, me preocupa. Bueno, por un lado te apoyas en mayor o menor medida con la inteligencia artificial, pero lo que me preocupa es si los seres humanos al final nos vamos a convertir en meros proxies de algo que discuten y resuelven elementos artificiales o elementos no humanos. Entonces, eso me preocupa un poco, aunque aquí hemos abrazado, no la parte del core, como tú decías, no la parte del back office, pero aquí hemos abrazado la inteligencia artificial de forma bastante sensata dentro de las posibilidades que tiene la... Bueno, hay una cita, Noam Chomsky, que es este famoso científico, que está muy viejito. Sí. El otro día yo creo que él no postea, pero bueno, salió un post o algo de él que decía que estamos todos mal de la cabeza y que la inteligencia artificial es un plagio, es el gran plagio, porque es una versión pobre del ser humano, de la capacidad cerebral, ¿no? Entonces, eso es así. Luego Sam Altman, que debe estar
con algunos problemas psicológicos, porque últimamente ha dicho cosas como un poco heavy de la inteligencia, la superinteligencia artificial o la inteligencia artificial general. Entonces, claro, si nos vamos al apocalipsis, es súper divertido, pero creo que no vamos a llegar ahí. Puede pasar cualquier cosa, pero vámonos a la realidad actual y vamos a suponer que va a haber regulación ética y personas serias que van a poner control sobre la situación. No digo que haya elementos para tener mucha esperanza, la verdad, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que yo siento, y por eso lo comento mucho, que no digo vosotros, digo en general, cuando vemos los artículos. De hecho, hay un estudio que dice de todas las publicaciones, artículos y discusiones que hay sobre la inteligencia artificial, como más del 50-60% se centra en el producto final y la sorpresa maravillosa de mira lo que hizo, mira lo que dijo y tal. Un 20%, un 30% de finanzas, operaciones y muy poquito de talento. Y el gran impacto y lo que hay que pensar y lo que vosotros podéis pensar es, bueno, de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, cuando yo simplifique todo esto y no tenga que hacer vídeos, no tenga que editar vídeos, no tenga que editar documentos, todo ese tiempo de gente que está haciendo todo eso me lo elimino y lo simplifico a tope. ¿Qué tipo de talento quiero tener para generar nuevos productos y nuevas ideas? Pero mira, esto yo creo que nos está pasando ahora, yo creo que pasa en todas las épocas. Hace tiempo escuchaba un audiolibro, no lo leía, que contaba la situación de cuando se inventa el aeroplano, el avión, y hacía un repaso de lo que eran, no exactamente los anuncios como nosotros los conocemos ahora, pero cómo se proponía esa nueva tecnología a la sociedad. Solo, en los primeros años, solo se proponía un uso militar del producto. Nadie pensó que se podía llevar personas de un sitio a otro y hacer turismo. Claro, el turismo no existía, porque el turismo es un fenómeno de los últimos, 60 años, 70 años, no sé. Entonces, o sea, esto que dices no me sorprende, porque quiero decir, creo que, y esa es la esperanza, creo que la utilización de este tipo de tecnologías como producto, pero con otras muchas variantes, ¿no? Pues los usos de estas nuevas tecnologías y las personas que usan estas nuevas tecnologías, las funciones, los trabajos, yo creo que todavía no se han imaginado. Y espero que eso no lo haga una inteligencia artificial, me imagino que eso lo podrá hacer un ser humano. ¿El qué? ¿No? Invento un avión y solo se me ocurre tratar de vendérselo al gobierno de los Estados Unidos para que bombardee sitios. Pasan unos años hasta que a alguien se le ocurre decir, oye, ¿y si esto podría Pero eso ha pasado siempre. De un sitio a otro? Eso ha pasado con todas las disrupciones tecnológicas. ¿Qué le dijeron a Steve Jobs a Bill Gates cuando pensó en que los superprocesadores que él tenía en Microsoft se podían llevar a una casa? Le dijeron, pero ¿quién quiere tener este bicho en la casa de las personas? Y yo no puedo vivir sin ella. Entonces, a lo que voy, sí, ahora mismo hay estupefacción, hay miedo, hay sorpresa, hay dudas, pero yo tiendo a simplificar y a ver esto como otra innovación, ¿vale? Como quizá porque me acostumbré a estar en un espacio en donde cada semana se lanzaba algo y era como, sorpresa, ya me acostumbré, sorpresa, ya me acostumbré, sorpresa, no, entonces es como, bueno, vamos a pensar en esta fase de la inteligencia artificial generativa con lo que se llama la era agéntica, que significa que los modelos son más profundos, razonan mejor, se equivocan menos, se equivocan un montón, hay que tener cuidado, pero bueno, y nos quedamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Parte de lo que se puede hacer justamente es pensar en que no solo vosotros vais a ver vuestro negocio quizá un poquito diferente, poco a poco, ¿no? Vais a dedicar menos tiempo al automático, al automatizado, y más tiempo al pensamiento, y más tiempo a la innovación, y más tiempo tal, y vuestros clientes un poco también, entonces ahí se va como acomodando, ¿no? Yo quería plantearos una cosa. Estamos hablando de inteligencia artificial en el entorno de la creatividad, el desarrollo del negocio. ¿Cómo os planteáis, lo digo a los dos, por la experiencia que tenéis cada uno en vuestro ámbito? Claro, vuelvo al cataclismo y al apocalipsis.
Y el papel de las agencias, es decir, ¿nos podemos imaginar una empresa de mediano tamaño, mediano gran tamaño, que realmente diga, bueno, pues yo no necesito externalizar servicios, pues lo puedo hacer yo, ¿no? Con ayudas? Es que de ahí te tienes que salir, porque si tú lo que vendes es comoditizable y automatizable, estás mal, pero tú tienes que vender cosas que no son reemplazables por la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no puede hacer un análisis profundo de los riesgos reputacionales que puede tener determinada persona en determinada industria. Quiero decir, en la medida en que tu producto y servicio sea menos automático, que no lo es obviamente, menos automatizable, menos repetitivo y tal, obviamente, imagínate que tú estuvieses haciendo algo mucho más básico, que esto no fuera una empresa de comunicación, sino que fuese, jolín, pues las sucursales bancarias, ¿no? Que tienen que permanecer porque hay personas que no están digitalizadas y es importante mantenerlas, pero es verdad que la realidad es que los bancos no necesitarían ya porque ¿qué hace una persona que trabaja de atención al cliente en un banco? Pues el 80% de sus tareas son bastante automáticas, bastante mecánicas, aunque hay una responsabilidad financiera obviamente, pero eso al final no se puede digitalizar. Entonces, en la medida en que lo que tú ofreces tiene más que ver con criterio, discernimiento, imaginación, innovación, foresight, ¿no? Como predicción, anticipación, eso es irreplicable por ahora. Entonces, yo fíjate que estaba pensando, lógicamente quería pensar una respuesta a tu pregunta, y con lo que tú estás comentando ahora y ya has estado planteando, ¿no? Creo que efectivamente si hay algo que tendría que ser distintivo de nuestro sector, tendría que ser la parte creativa. Es decir, en lo demás, y lo hemos comentado alguna vez, asociado a determinados tipos de servicios, porque bueno, el mundo de la comunicación es muy amplio, o no, a nosotros nos lo parece, ¿no? Nos parece que tiene muchas ramas y muchos aspectos diferentes. Pero bueno, de la misma manera que determinados tipos de servicios los puedes llegar incluso a comoditizar, por decir de alguna manera. Es decir, se pueden parecer bastante. O sea, la diferencia es si el resultado final más o menos cumple un objetivo, no lo cumple, etcétera. Pero podríamos encontrar pocas diferencias entre un proveedor y otro en determinados ámbitos de servicio. Pero cuando lo que se refiere a romperte los esquemas, plantearte algo, como tú decías antes, me sorprende, me deja de sorprender. Me sorprende, me acostumbro. Me sorprende, me acostumbro. Pero hay que sorprender. O sea, realmente nosotros el hito o el éxito muchas veces se mide en la capacidad de seguir sorprendiendo no solo al cliente, que bueno, que a lo mejor hay veces que la sorpresa igual no es una buena señal, sino de captar la atención de los públicos a los que te quieres dirigir en el ámbito que sea y con el propósito que sea. Y pienso que, por ejemplo, hay ámbitos o hay situaciones en las que esto se puede visibilizar mejor que en otras. Pero, por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, del diseño creativo, visual, ¿no? De repente alguien dice o decide que quiere romper con el diseño de lo correcto y de lo preciso y tal, y aparece el glitch design hace 10 años o 12 años. Y todo el mundo se apunta al glitch design, ¿no? A meter desenfoques, píxeles más gruesos, elementos que te provocan, que llaman la atención porque es algo que rompe con lo correcto, hasta que todo el mundo está haciendo lo mismo, y cuando todo el mundo hace glitch design, no hay glitch design, porque es el diseño convencional. Luego, no te queda más remedio que innovar, y entiendo o interpreto, hasta ahora es la sensación que nos da, igual aquí tú nos puedes reconducir por la vía correcta, pero que si la inteligencia artificial aprende de patrones y aprende de aquellas fuentes de las que puede extraer información, identificar similitudes, coherencias, conexiones, etc., en algún momento, incluso para que la propia inteligencia artificial nos aporte algo, tenemos que ir creando cosas o evoluciones, porque si no estaríamos moviéndonos en círculos, es decir, bueno, pues ya está todo inventado.
Y a partir de aquí, pues la inteligencia artificial creará conexiones lógicas y coherentes, pero nadie será capaz de sorprender mucho más que los demás. Es un poco mi percepción, es decir, que necesitamos seguir potenciando lo creativo como un elemento inherente y diferencial de nuestra industria para que la parte más automatizable sea razonable, tenga sentido y sigamos generando una capacidad de sorpresa o de llamar la atención o de captar atención o de mover a la acción a quien queremos o a quien nos tenemos que dirigir. Sí. A ver, eso tiene como varias implicaciones, ¿no? La primera implicación es que por ahora tenemos que depender de lenguajes cuyo algoritmo está creado por empresas que nos proveen ese servicio, ¿vale? Va a llegar un momento en el que podamos, bueno, y lo están haciendo algunas empresas, pero que puedas tú desarrollar tu algoritmo con tu data. Eso ya es otro momento porque necesitas mucho volumen de data para que eso funcione, ¿vale? Entonces, creo que ahora con los lenguajes, digamos, amplios, hay como que todos tenemos como la misma ventaja competitiva, ¿no? Todos tenemos acceso y a ver cómo lo usas y a ver qué tanto provecho le sacas, pero todos tenemos acceso. No son muy caros, están allí las herramientas, ¿no? Está Miro, que hace cosas maravillosas de inteligencia artificial para mapas mentales y para abrir la cabeza, y hay Perplexity y hay un montón de cosas. Ahora, creo que está en la responsabilidad de cada uno asumir una posición de, mira, yo no me creo esto o tal, o me meto y le entro. Ahora, ¿qué pienso yo? Que todo esto lo que va a hacer es que la creatividad humana a lo Leonardo da Vinci se vuelva a manifestar. O sea, yo ahora en las Navidades me leí la biografía de Leonardo, del autor este que hizo la biografía de Elon Musk, de Isaacson, ¿no? Entonces, es una maravilla de libro, y yo pensaba y decía, jolín, es que al final esto nos puede volver a llevar a otro renacimiento, porque Leonardo se maravillaba y se preguntaba, pero ¿por qué será que estas hojas, esto es simétrico? O sea, no, era como esta creatividad humana de curiosidad, de observación, eso lo hemos perdido. Porque estamos tiquiti, como se dice en México, con la talacha. La talacha te embrutece. Las cosas automáticas de todos los días, hacer lo mismo, te ponen el cerebro en modo dormido. En cambio, si eso lo resuelve, el cerebro creo que va a volver a florecer. Entonces, a lo mejor yo soy muy optimista, pero yo veo como un renacimiento en ese sentido. O sea, en la medida en la que puedas quitarte carga mental de esas cosas que son tan fastidiosas y pesadas, jolín, creo que el cerebro humano es, bueno, los neurólogos y los neurocientíficos dicen que apenas sabemos el 20% de su funcionamiento, ¿no? Pero bueno, eso lo pensé leyéndome la biografía, ¿no? De que al final podemos volver a eso. Y ese señor lo que tenía era un lápiz y un papel. De tecnología, no tenía, pero ¿qué quiero decir? Nada. Y se imaginó, ¿será que la gente puede volar? ¿Cómo será que nadan los peces? ¿Por qué la cola del colibrí? Tiqui. Entonces, wow, ¿no? Es como, esa es la mente humana. Y tenemos el mismo cerebro, bueno, no el mismo de Leonardo, creo que era muy especial, pero tenemos el mismo nivel de evolución que hace 500 años, ¿no? Es el mismo cerebro, quiere decir que no. Entonces yo voy más por ahí, ese es un poco y yo, por ejemplo, lo he sentido. ¿De qué manera? O sea, porque, por ejemplo, cosas que me tomaban mucho tiempo, como investigación bibliográfica, identificación de datos, confirmación de fuentes, entender la diferencia entre una investigación y otra, ubicar una investigación porque no la encontraba. Jolín, se me quitaba un montón de tiempo. Si voy a publicar un artículo o estoy en un proyecto en el que quiero ver un estudio que se hizo sobre tal tema, es que el tiempo se me redujo a la 8ª parte, porque claro, hay que estar con el modelo y todavía hay muchas alucinaciones y muchas alucinan mucho, ¿vale? Entonces, pero me han ahorrado un montón de tiempo, entonces siento que se me ocurren muchas más cosas. Digo, jolín, es que no había pensado en esto y lo apunto, y no había pensado en lo otro y lo apunto. Entonces, no lo sé, yo voy más hacia allí.
Puede que no sé, a lo mejor a Leonardo en hace 500 años tuvo algo similar salvando la distancia, es decir, a lo mejor el entorno, el momento, la ciencia a la que él tenía acceso le permitió partir de una base que previamente nadie se había planteado, es decir, que, bueno, a lo mejor ahora... Y se me acaba de ocurrir un artículo, lo voy a escribir. ¿Qué haría Leonardo con la inteligencia artificial? Porque ¿qué haría Leonardo con la inteligencia artificial? Sería ¿Tú crees, salto claro, ¿tú crees que diría, todo está hecho, me voy a echar la siesta? ¿Qué va? Se multiplica por 1.000.000. Porque, claro, las 500 preguntas que se hacía al día las resuelve en 5 minutos y vamos, ese hombre cambia el mundo, quiero decir, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se puede perder. Y de ahí vuelvo al talento, por favor, importante, soft skills. Las soft skills que no tienen nada de suave van a ser más importantes que nunca. La comunicación, la empatía, el criterio, el discernimiento, la imaginación, la creatividad, la curiosidad. Eso es fundamental, ¿no? Combinado con talentos muy tecnológicos. Con este repaso que acabas de hacer justo ahora de talentos o de elementos distintivos del talento de una persona que puede sacar el máximo provecho de este escenario, ¿de dónde crees tú que saldrán más los nuevos trabajadores o los trabajadores de este nuevo escenario? ¿Del propio sector o de ámbitos cercanos o lejanos incluso que no están trabajando a día de hoy en industrias creativas en el ámbito de la comunicación? No, definitivamente va a haber inception. O sea, yo creo que, por ejemplo, algo que yo siempre, que llevo tiempo pensando, habiendo trabajado tanto tiempo con developers, es pensar, si tú piensas simplificadamente en lo que hace un programador, hace coding. Uh-huh. ¿No? Pero crea un montón. Pero cuando vas a entender la cabeza de un programador, es una persona que tiene una lógica y una capacidad de síntesis y una capacidad de conectar cosas que es brutal. Entonces, ¿qué es lo que yo vi en empresas más innovadoras y lo que pienso que estaría buenísimo que pasara? Es que, por ejemplo, en una agencia como en un lugar como este tengáis una persona que haga programación, pero no para que os haga ninguna programación, sino para que os ayude a pensar, a conectar cosas inconexas. La gente que hace Python es súper creativa porque Python hace videojuegos, hace un montón de cosas. Entonces, creo que sin duda va a haber como una combinación de talentos en donde la gente muy experimentada, senior, y que ya ha madurado las soft skills, porque es verdad que las soft skills necesitan como madurez de la vida, ¿no? Para tener un poquito de tablas, se va a combinar con talentos muy técnicos y muy específicos que sepan de cosas, ¿no? Prompt engineering, UX, UI, data science, súper importante, ¿no? La gente que te pueda coger un montón de datos y hacerte una historia con eso y entenderlo. Y luego, evidentemente, la gente que sepa con todo eso armar una historia, crear un concepto, crear un producto de solución de comunicación, ¿no? Muy interesante, o sea, tenía que haber estudiado otra cosa. Bueno, voy a ver si a mis hijos les da tiempo. Sí. No sé, yo estoy aprendiendo a programar, nunca es tarde. Sí, me estás dando alguna idea. Sí. Es el momento de que dejes el ukelele y te reconduzcas tu tiempo libre, entre comillas, a otro tipo de... El ukelele ya casi lo tengo abandonado, pero hoy un día podríamos hacer un podcast con ukelele. Con ukelele está padre. Me molaría mucho. Sobre todo que no se tocara apenas, pero... Sí, por favor. Sí, por favor, que no se tocara, pero bueno. Has mencionado también ahora el tema de la medición, lo has dicho, lo importante, la parte de data science, etcétera, que creo que esto entró un poco con otra de los puntos que quería mencionar, ¿no? Un poco la parte de las industrias creativas, su evolución, claro. Esos rangos o ámbitos de servicio. Claro. Aparte de una redefinición, que creo que es evidente que habrá una redefinición de servicio, habrá también una generación, o estamos asistiendo ya a una generación de nuevos servicios que parten de este sector gracias a la aplicación de inteligencia artificial. Hombre, claro. Es que no hay de otra. Es decir, o creas nuevos servicios o mueres eventualmente, porque vuelvo a lo mismo, vamos a dejar de vender tiempo y vamos a empezar a vender entregables.
tú cuando te compras si te gustara, ¿no? Te gusta un Rolex, o te gusta yo qué sé, un diamante de Tiffany, o te gusta cualquier cosa que tenga una marca de mucho prestigio. Me vale. No digo un Tesla porque ya no es un buen ejemplo, pero no, a ti no te importa si eso se tardó 7 millones de horas o un segundo en hacer, porque ahí hay ¿no? Entonces, claro. Sí, pero has hablado de tu Mac, porque no es un ordenador portátil, es un Mac. Te pone ahí la manzana, la tienes ahí. Entonces, realmente, si hacemos la analogía entre el sector de la informática convencional, ordenadores personales, vamos a hablar de ordenadores personales, y el sector de las agencias, ¿vale? Comunicación, publicidad, meto ahí todo, ¿eh? En teoría, ofrecen productos o servicios homologables. A ti te da igual comprarte un HP que un Mac, o te debería dar igual. Van a rendir parecido, tienen unos componentes parecidos, operan sobre un software Difiero. Déjame acabar. Operan sobre un software parecido. ¿La diferencia puede que esté en el storytelling y en el marketing? No. En este caso no, porque el sistema operativo de Mac no es parecido, no es igual al sistema operativo de Office, pero entiendo tu punto. O sea, he dicho homologables. Tu punto es que al final, pues sí, si quiero, para una cosa básica como escribir un texto da lo mismo, pero para otras cosas a lo mejor no. Para casi todas las cosas, para hacer un vídeo, para hacer una presentación, para escribir un Word, para hacer una hoja de cálculo, para hablar por videoconferencia, para llamar por teléfono, para un montón de cosas. Son situaciones homologables, son mercados... No, que tienes un punto. O sea, lo que te quiero decir es que lo de Mac y tal, pero es que tienes toda la razón. Lo de Mac lo podemos hablar otro día, pero el punto es que exactamente diste en el clavo. Entonces, tu margen, es decir, tu margen va a ser la capacidad que tú tengas de tener tal imagen de marca, tal fuerza en el mercado y tal peso como incógnito, que tú te tardes lo que sea en hacer este producto, pero tú le puedes poner este precio porque tu marca es fuerte. Eso va a ser siempre así. Quiero decir, al final del día adjudicamos el valor de acuerdo a una proyección de valores, entonces, perdón por la redundancia, o de acuerdo a una proyección de atributos, ventaja competitiva. Entonces, claro, al final no puede ser tu oferta homologable a todas las demás agencias de comunicación, porque evidentemente eso no tendría sentido. Pero ahí va entonces el pensamiento de... que hablo mucho con los emprendedores, de bueno, ¿cuál es el propósito de este negocio y cómo se diferencia y qué es lo que ofrece en el sector que no ofrece nadie más? Porque, por ejemplo, el otro día quedaba un taller a empresas de ciberseguridad. En realidad parece que todas son iguales porque el lenguaje superficial, todas hablan de operaciones seguras y data, privacy, no sé qué. Pero no, porque cuando vas un poquito más abajo, tienen propósitos distintos, intenciones distintas, y allí es donde ellos tienen que comunicar y especializarse para no comoditizarse. Entonces, ahí está la reflexión, desde una agencia de comunicación a una agencia de publicidad, a una agencia de cualquier otro servicio, dentro de un mercado donde hay más actores, ¿cómo te diferencias y cuál es el valor que me da trabajar con vosotros versus trabajar con cualquier otro? Eso es lo que hay que responder. Yo recuerdo hace unos meses, bueno, quizá hace un año, tenemos una percepción del paso del tiempo un poco particular últimamente. Pero en un desayuno de trabajo con gente de otras agencias, nos había convocado un medio de comunicación del sector y estábamos, en la mesa en la que yo estábamos mezclados gente de agencia de comunicación, entendiendo por agencia de comunicación los que, al margen de otras cosas, por ejemplo, los servicios más tradicionales de PR o de relación con medios, etcétera, lo conservamos y es un elemento más distintivo, y los que eran puramente agencia creativa. Entendido por agencia creativa, pues, bueno, los que se autodefinen o se definen como que yo pienso que la creatividad no es una exclusiva de un determinado servicio marketingiano o publicitario, ¿no? Pero bueno, los que se definen más como agencias creativas. Y había, sinceramente, recuerdo auténtico pánico
pánico a el impacto en las agencias, en ese perfil de agencia de la inteligencia artificial. Porque lo veían como algo que radicalmente suponía un ataque o una transformación tan grande de su propio negocio que su primera preocupación era cómo, fíjate que tiene mucho que ver con lo que tú has estado diciendo todo el rato, cómo demonios le puedo justificar mis fees a mis clientes si lo que me van a decir es, si a ti esto te lleva mucho menos tiempo, reduce las horas. Reduce las horas. Y era pero eso lo verbalizaban ellos, no era una cosa que tú deducías entre palabras, es que lo verbalizaban de la primera a la última letra. Me sorprendía que viendo el enfoque que tú estás planteando, que creo que es bastante coherente y que debería de ser algo que anime, ¿no?, al que trabaja en la industria de la creatividad, sea con el matiz que sea, tendrías que decir, ostras, tenemos futuro. Ahora, o sea, es una buena señal. La creatividad tiene futuro. Entonces no me tendría que preocupar aspectos de ese tipo. Y sin embargo, mi sensación ese día fue, esta gente está realmente preocupada por una cuestión de facturación, porque no sé si tal vez en ese ámbito... Yo no estoy de acuerdo. Yo te digo la percepción, lo que trasladaban ellos, ¿no? El miedo, y no sé si estaban viendo adecuadamente o estaban enfocando adecuadamente el tema. Yo estoy de acuerdo con ellos, y me explico. En otros cambios tecnológicos, en otros periodos de cambios tecnológicos, en el sector en el sector del marketing o de la creación publicitaria o la comunicación, o sea, no sé si en el momento en el que estamos es tan disruptivo como para acabar con esa industria, ¿no?, o para sustituirla por otro. Pero sí es cierto que ha habido innovaciones tecnológicas en el pasado que han acabado con funciones y con trabajos y con especialidades no diría de la noche a la mañana, pero en pocos años. Y puede que estemos en una situación parecida, me explico. Si tú eras en los años 80, eras una agencia creativa, vamos a englobarlo todo ahí, dedicada a pintar lonas y carteles en los cines de Callao y de Gran Vía, tú podías tener un negocio floreciente, podías tener tu pequeña pyme con 3 o 4 artistas, con 3 o 4 especialistas. Claro, al momento que llega la impresión de gran formato, adiós a esa industria o adiós a ese segmento de la industria. Entonces, entiendo lo que te sugerían, porque una cosa es la foto grande y otra cosa es la situación concreta del momento en que vives como profesional o como negocio. No sé, imaginemos que pasado mañana desaparecen todos los periódicos online o offline de España y solo hay uno. Imaginaos, puede ocurrir, en algunos países ocurre. Están muy alejados de aquí, pero ocurre. Entonces, nuestro negocio, una parte grande de nuestro negocio desaparece. Diría que el 80%, el 90%, y no porque la facturación de nuestro negocio tenga que ver en un 80% con la comunicación con prensa, sino porque ya no hay más espacios publicitarios o de comunicación en una industria. Entonces, puede que la inteligencia artificial no traiga eso, o puede que sí, de forma mucho más rápida que la década de los 80 a los 90, o de los 90 a los 2000. Claro, sí, súper de acuerdo. La diferencia es que esos cambios que tú comentas estaban en progresión aritmética y la inteligencia artificial impone una progresión exponencial. Es decir, es algo que nunca habíamos vivido porque día a día se multiplica y mejora. Y todos estos cambios que tú dices, ¿cuántas profesiones no existen? Bueno, telegrafista, en fin, muchas cosas que han muerto. El otro día fui a una oficina y vi un fax. Fax. No voy a decir cuál, pero bueno. Pero no. Fíjate, con este miedo de las agencias, hay agencias que no tienen miedo, ¿no? Hay agencias que están súper emocionadas. Entonces, bueno, aquí también va a ser Darwin, ¿no? Supervivencia del más apto. ¿Cómo enfrentas la vida? Desde el miedo, el status quo y quiero seguir cómodo y no tener incomodidad en mi vida, o quiero atreverme a que se me muevan las bases y lanzarme. Porque es que también eso es una actitud de vida.
Entonces, el que se quiera ir a su casa todos los días a las 5 a ver fútbol y a echarse la siesta o lo que sea, pues esto lo va a pillar desprevenido, pero el que tenga hambre, curiosidad y ganas de ver esto hacia dónde lleva, evidentemente va a encontrar la vía. Lo que tú dices, ¿no? Que pueden desaparecer todos los medios y tu función desaparece. No, tu función evoluciona, porque siempre va a haber una comunicación. Siempre, es decir, siempre va a haber un ente que comunique hacia otras personas, ¿no? Entonces cambiarán las formas, las plataformas, el dónde, ¿no? Pero el qué Sí, debería ser lo importante. Y lo mismo pasa con una agencia creativa. Si una agencia creativa, esta persona tiene miedo porque esa persona piensa que lo que hace son pequeños anuncios, pero lo que hace una agencia publicitaria es construir marcas. Y eso es un intangible, eso es pensamiento. ¿Cómo construyo una marca en medio de esta disrupción tecnológica? ¿Cómo ayudo a mis clientes que también su negocio va a sufrir a pensar con ellos cómo sobrevivir esto? Eso es algo que hay que pagar. Bueno, supongo que esto nos deja también un poquito de esperanza, que aquí Jorge nos ha estado mencionando varias veces el apocalipsis y, bueno... Es que no es esperanza, yo no tengo esperanza, yo tengo confianza, que es diferente, y bueno, emoción por el futuro. Entonces, no es una cuestión de confianza, es una cuestión de evidencia. Y es así, es decir... Es la historia y si queréis para cerrar, pero hay una historia muy buena que tiene que ver con cómo ves la vida, ¿no? Entonces, estaban construyendo una catedral, imaginaros, hace no sé cuántos siglos, la catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Y pasa un vecino muy curioso y ve a un tío con una piedra del peor humor y con la piedra y y le pregunta al otro, pero joven, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿No me ve usted cargando piedras todo el día? Es lo único que hago. Pues pobrecillo, se va el vecino. Entonces al día siguiente el vecino vuelve a pasar y ve un tío con una piedra, pero vamos, encantado, subiendo la piedra, bajando la piedra. Oye, pásame otra piedra. Y el vecino se queda como, ¿qué le pasa a este? ¿No? Y le dice, oye, joven, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No me ves? Estoy haciendo una catedral. Entonces, o cargas piedras o construyes una catedral. No sé si puedo añadir nada más, si merece la pena que estropeemos nosotros ahora con algún comentario adicional lo que nos acabas de decir. Creo que tendremos que volver a alguno de estos temas más adelante, o sea que no cerramos capítulo, pero te agradecemos muchísimo lo que nos has traído, toda la aportación, la reflexión, todo esto además sin papel de inteligencia artificial, realmente en la producción, en esta charla. Artesano. Ha sido artesano totalmente, ha sido artesano. Vamos a ver qué es lo que hemos construido cuando lo terminemos de lanzar y que, bueno, pues que contribuya sobre todo también a pensar y a agitar cosas. Creo que además la creatividad es una cosa que es especialmente importante y que reclamamos mucho también como algo propio no solo de determinados perfiles dentro del sector, sino que tendría que ser algo intrínseco en cualquier persona que trabajara en este ámbito. A nosotros por lo menos nos lo parece. Muchísimas gracias, Mariana. A vosotros. Y nada, pues próximamente habrá otro episodio más. ¿De qué tratará? Pues habrá que mirar en nuestros canales, en nuestras plataformas. Seguimos publicando en YouTube, en Spotify y donde menos se lo puedo esperar. Hasta el próximo episodio.